Grupo México pagará 1,000 millones esta semana para el río Sonora. Es una investigación de nuestra compañera Nancy Flores y además es la portada número 1001 ya de la revista Contralínea. En los próximos días, el Grupo México pagará los 1,000 millones de pesos que faltan por la remediación del río Sonora, que representa grandes concentraciones de 5 metales pesados que son causantes de cáncer, y atender la salud de más de 22,000 habitantes de 8 municipios ubicados en la cuenca: Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Babiácora, Ures y la parte rural de Hermosillo, que es la que corresponde a esta cuenca, afectados por ingesta o contacto con el agua contaminada por el derrame tóxico de 2014. En diciembre del 2025, la empresa Grupo México se comprometió con el gobierno federal a pagar 1,500 millones de pesos como una acción voluntaria y solidaria para atender el medio ambiente, la salud y el agua de Sonora. El acuerdo se dio como parte del diálogo al más alto nivel de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que estuvo presente de forma directa el magnate Germán Larrea, quien es dueño además de Grupo México. Dicho acuerdo incluyó la donación de un hospital comunitario ubicado en Ures y de un terreno de varias hectáreas donde se instalarán plantas de tratamiento de agua. Y además, Anaí, esto ya fue entregado al gobierno federal. Así es, Aníbal. Fuentes consultadas por Contralínea revelan que será en los próximos días cuando Grupo México concluya el pago. Como se sabe, en diciembre aportó los primeros 500 millones de pesos a la tesorería de la Federación y estos fueron destinados al IMSS Bienestar para que habilite el hospital de Ures, el cual deberá quedar operando al 100% antes de que concluya el actual sexenio. Al respecto, Contralínea tuvo acceso al convenio firmado por los secretarios de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con los representantes legales de Grupo México, Julián Jorge Lazalde Cijas, y el secretario Southern Copper Corporation, y Leonardo Contreras Lerdo de Tejada, director de Administración y Finanzas de Americas Mining Corporation, en el que se establece que el pago de los 1,500 millones de pesos se haría en tres administraciones conforme a los lineamientos que establece la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso mismo, no establece una fecha fatal o plazos específicos para los pagos. El documento, que en su parte superior exhibe los logotipos de las dos secretarías de Estado y de la empresa, refiere en su cláusula primera que el objetivo del convenio es implementar proyectos en materia de salud, agua y remediación del suelo. En cuanto al recurso económico, en esa misma cláusula, Grupo México manifiesta su voluntad de realizar una aportación voluntaria y solidaria de hasta 1,500 millones de pesos a favor del gobierno federal. Además, incluye una cláusula de confidencialidad que establece no hacer público dicho documento en tanto no se concluyan las acciones establecidas en el mismo. En otro apartado del convenio se refiere a mecanismos anticorrupción para evitar que alguna de las partes incurra en delitos de esa naturaleza. Otro aspecto relevante es que el gobierno federal manifiesta que quienes ejercerán los recursos aportados por la transnacional serán el IMSS Bienestar, la Conagua y la Semarnat. Además, cada una de las partes incluye una descripción de sus labores y las leyes que los regulan. En el documento se indica además que la Secretaría de Gobernación se compromete a coadyuvar con la empresa en procesos administrativos que se encuentran en curso o pendientes de resolver. No obstante, en ninguna de las cláusulas se advierte que el gobierno federal se haya comprometido a otorgar permisos o autorizaciones ambientales para explotación de cobre con minería a tajo abierto en Sonora y Baja California. Aníbal. El pasado 11 de abril, en este mismo espacio, en Contralínea, revelamos que la empresa estaba buscando sacar ventaja de este convenio y obtener dichos permisos para su proyecto de inversión El Arco en Baja California y El Pilar en Sonora. Consultada al respecto por este semanario el pasado 20 de abril en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que eran procesos distintos y que las autorizaciones que la empresa estaba gestionando eran para presas de Jales y no para nuevos proyectos de minería a tajo abierto. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó, son dos cosas distintas. Ellos han pedido permisos para más que para nuevas minas, para la ubicación de lo que se llaman los jales de las minas, o sea, son minas que están en operación actualmente y que ya se saturaron los jales o la ubicación de lo que sacan de la mina y que están pidiendo permiso para que puedan ubicarlo en otro lado con toda la seguridad y todos los impactos ambientales bien elaborados. Entonces, ellos, Grupo México,
tienen permiso en este sentido. Y eso va por un camino. Eso no tiene nada que ver con el acuerdo que se tomó para el saneamiento del río Sonora. Y ellos están ya por depositar los 1,000 millones de pesos que les falta. Esto es lo que explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. Agregó también que pronto hará una visita a Sonora, que será probablemente en mayo, para poder informar a la gente cuáles fueron los acuerdos. Ya lo informó el gobernador y el equipo, eso es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum a la pregunta de la revista Contralínea, pero para poder informar cuáles fueron los acuerdos. Ese es el tema de este viaje que estaría haciendo a Sonora. Además, poner la primera piedra del hospital de Ures, que ya se licitó, y poderle informar cuándo inician las construcciones de las plantas de potabilización y todo lo que se acordó para el saneamiento del río Sonora. En cuanto al derrame tóxico, como se sabe, habrían sido actos negligentes de las filiales de Grupo México las que habrían causado el derrame tóxico de 40,000 metros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora el 6 de agosto del 2014. Al respecto, las autoridades federales calcularon en 2023 que más de 22,000 habitantes de 8 municipios, entre ellos Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Babiácora, Ures y la parte rural de Hermosillo, ubicados en la cuenca del río Sonora, fueron afectados por ingesta o contacto con el agua contaminada con metales pesados. Además, establecieron que el derrame tóxico se debió a un mal diseño hidrológico del sistema Tinaja 1, por lo que no se puede clasificar como accidente, sino como negligencia de construcción. A lo largo del río hay concentraciones de metales pesados asociados a jales que comprueban la contaminación del agua. A lo largo del río se encontró mercurio, geológicamente inexistente en agua y en sedimentos, y eso ahí lo advirtió la Semarnat en sus argumentos de la denuncia penal. Así es, Aníbal. También, como parte de esto que reportó la propia Semarnat, se incluyó la lista de metales pesados aún presentes en sedimentos del afluente, los cuales incluyen arsénico, hierro y fluoruros asociados a efectos negativos en la salud, no solo de las personas, sino del ambiente, lo que incluye al suelo, el agua, la flora, la fauna y el aire. Hay que recordar también cómo se llevó a cabo este acuerdo con Grupo México. En la conferencia presidencial del 29 de diciembre de 2025, la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que los dos acuerdos más relevantes con Grupo México fueron las acciones en favor del medio ambiente, la salud y el agua de los habitantes de la región afectada por el derrame tóxico y el fin de la huelga de más de 18 años de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana de la mina de Cananea, Sonora. Agregó que para cumplir con ambos objetivos se pactó crear un fondo por 2,222,6 millones de pesos. Ello, dijo Rodríguez, como parte de una inversión conjunta entre Grupo México, el gobierno federal, el gobierno de Sonora y el depósito de la empresa minera ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de 2018 y 2019 para la instrumentación del Plan Integral de Justicia. La secretaria de Gobernación detalló que en materia de seguridad ambiental, Grupo México aceptó que se establezcan mecanismos de restauración en el río Sonora con estudios técnicos y científicos que determinen la extensión de los daños en suelos y sedimentos, así como el tipo de acciones que se requieren para el saneamiento del suelo contaminado. En materia de agua, afirmó que el acuerdo es fortalecer el monitoreo de la calidad de agua del río Sonora con un centro de visualización de la calidad del agua en tiempo real, nuevo equipamiento, mantenimiento y personal certificado para el Laboratorio Regional de Calidad de Agua del Noreste. Además, se pactó la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en 4 potabilizadoras que ya están en operación. En materia de salud, detalló que el IMSS Bienestar mejorará la infraestructura y equipamiento del actual hospital comunitario en Ures. Por ello, este será transformado en hospital regional con 60 camas, 21 consultorios en especialidad y un área de atención intensiva para atender casos sin necesidad de traslados. Un centro para la salud renal con servicios de nefrología, 6 sillones de hemodiálisis, un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, y el actual hospital se transformará en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados. Las fuentes consultadas por Contralínea refieren que este punto de la atención a la salud de la población afectada también fue muy álgido en las negociaciones, pues una de las exigencias de la compañía de Germán Larrea fue que se le cambie el nombre a la unidad de toxicología.
ello con el objetivo de cuidar su imagen de empresa socialmente responsable y amiga del planeta. Dicha unidad médica será clave en la detención temprana de metales pesados en sangre para atender posibles cuadros clínicos de enfermedades terminales como cánceres y enfermedades crónico-renales. El 29 de diciembre, Rosa Isela Rodríguez afirmó que el gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo. Y también dijo que ya se estaba revisando que esto traerá un gran beneficio a las comunidades y a los mineros de Cananea. En ese momento recordó que ya con estas acciones llegaba a su culmino los 18 años de lucha en un hecho que calificó como histórico. El gobierno de la transformación dijo, escuchó y atendió a las voces para alcanzar la resolución de una de las huelgas más largas de las que se tenga registro en la historia de México, Aníbal. Sí, también indicó que no fue sencillo llegar a este acuerdo con Grupo México. Mencionó, y la cito textualmente, ha sido un gran esfuerzo de muchas partes. Claro que hubo resistencias, desde luego que de Grupo México, pero al mismo tiempo se dio la cooperación y apertura de los involucrados para llegar a un acuerdo. Estos acuerdos fueron alcanzados directamente por los secretarios Rosicela Rodríguez y Edgar Amador y comunicados posteriormente a las autoridades ambientales. También en el caso de la denuncia al gobierno del que se impuso bajo el gobierno del expresidente López Obrador, fueron interpuestas en 2023 la denuncia penal contra el Grupo México, que se enfocó en la presunta negligencia que habrían cometido las personas morales Mexicana de Cananea SADCB, Buenavista de Cobre SADCB y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras SADCB como personas físicas que resulten responsables por los mismos hechos relacionados con el derrame tóxico. Sobre las personas físicas, la denuncia no solo se refería a ejecutivos y encargados de las filiales mineras, sino también a exfuncionarios de la Comisión Nacional de Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Semarnat, que estaban en funciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los delitos que se denuncian fueron contra el ambiente y la gestión ambiental, así como hechos de corrupción al omitir atender mediante técnicas correctivas y de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental. Específicamente a las empresas del Grupo México se les acusó de autoría intelectual y material de conductas activas y omisas que derivaron en la extinción del fideicomiso para atender los daños ambientales y de salud derivados del derrame tóxico, es decir, para cubrir la mitigación del desastre ambiental, así como indemnizar en materia social, sanitaria y económica a las personas afectadas. A los ex servidores públicos del gobierno de Peña Nieto se les acusó de incumplimiento de funciones, pues no verificaron de forma directa el cumplimiento de los términos de la concesión minera. Así, retirar la denuncia penal contra todos ellos implica desistirse de acciones que podrían incluir penas de cárcel. Anaí, pues ese es el reportaje de nuestra compañera Nancy Flores y sobre todo le da continuidad a esa otra investigación en donde se había puesto a principios de abril que esta empresa estaría buscando sacar ventaja del convenio que se había suscrito con el gobierno de México en los proyectos El Arco y también El Pilar. Y bueno, ahora esta otra información en donde pues ya se va a resarcir con lo que tenían que pagar, con los 1,000 millones para la atención a las poblaciones que se vieron afectadas por esta situación, por este derrame y sobre todo por la negligencia empresarial en la que incurrieron. Claro, Aníbal, y los invitamos a que lean esta investigación porque es de suma importancia conocer quizá el contenido de estas mesas de trabajo. Hay que recordar que se han anunciado en diferentes momentos de la propia conferencia presidencial, pero poco sabemos lo que se habla durante estas reuniones. Este tipo de investigaciones nos dejan conocer lo que se dice a puerta cerrada y sobre todo, pues estos intentos, sobre todo de esta empresa y del propio empresario Germán Larrea, de buscar beneficiarse de estos acuerdos y sobre todo de buscar limpiar la imagen de esta propia empresa, aun cuando pasaron 10 años para que esto, más de 10 años para que esta reparación integral del daño pues ya esté llegando a un término en el que las comunidades sean beneficiadas. Estamos hablando de 10 años donde no hubo una atención integral al tema de salud, que me parece muy importante. Por eso es que se va a destinar la mayor parte de este recurso
recurso o gran parte de este recurso a la implementación de este hospital y este laboratorio de toxicología para estar midiendo los niveles de estos metales en la sangre de los habitantes que se vieron afectados. También hay que recordar que estas plantas potabilizadoras, si bien fue uno de los primeros acuerdos y una de las primeras intenciones, digámoslo así, de reparación del daño de esta empresa, Ujú. se determinó posteriormente que muchas de estas plantas estaban abandonadas y que ni siquiera contaban con todos los recursos técnicos para que funcionaran adecuadamente. Entonces, me parece que también es parte de ir viendo cómo se ha llevado esta negociación, cómo la ha llevado el propio gobierno de México desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador para alcanzar lo que hoy ya se ha alcanzado y que, como bien lo decía, es en beneficio de la población, es una intención de resarcir todo el daño que ya les pudo haber causado, sobre todo en el tema de la salud. Sí, y también el otro tema es que, bueno, 10 años de no haber cumplido, 10 años más de 10 años, porque estamos 2026, pero bueno, esta década en la cual pues la gente tuvo que tener atención médica por otra vía, ¿no? Cuando en realidad era Grupo México quien tuvo que haberla dado y a ver qué cantidad de gente tuvo este tipo de padecimientos, si parte de esta gente ya falleció y cómo pasaron estos 10 años en esta cuenca, en estos 8 municipios en donde hubo estas afectaciones, porque también ahí eh, el tema de las enfermedades, pues no es algo que se detenga, ¿no? No es como detengo la enfermedad hasta que pague el Grupo México para poderme atender, es algo que se tiene que atender y se atendió desde aquel momento. Entonces, ahí también hay que ver ese costo social que implica tener este tipo de empresas que son negligentes y que todavía después de la negligencia, pues tardan 10 años en pagar cuando la población, pues no, ni el ambiente tarda desde luego tanto tiempo para empezar a ver las consecuencias de lo que implica este tipo de derrames tóxicos en nuestro territorio. Así es, Aníbal, y que de 2014 a 2018, donde este es lapso en el que ocurrió este accidente que inició en 2014, hay que recordar que el gobierno de Enrique Peña Nieto, y es parte también de lo que mencionaba en este texto, pues se comprometió a la firma de un fideicomiso que al final del día no sirvió para nada porque pues parecía una burla incluso para los afectados y sobre todo porque tampoco hubo gran acción contra las personas, los servidores públicos que no vigilaron que esta mina estuviera operando en las mejores condiciones y que pues parte también de la responsabilidad de este accidente calificado como el más grave en la historia de México, pues también hay que ver esa otra parte, ¿no? De cómo estas responsabilidades no fueron fijadas a todos los responsables de una manera igualitaria, sino que pues al final del día pasó ese gobierno y todavía la población siguió esperando. Y digamos que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya se inició de una manera más contundente, digamos, estos avances, sobre todo tras esta denuncia que se interpuso contra Grupo México, fue cuando ellos ya aceptaron sentarse a negociar, ¿no? Sí, y ahí también se evidencia lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum con el caso del tren, de la continuidad que implica también este tipo de gobiernos para que no se pierda lo que se ha logrado también en el gobierno anterior, particularmente en el del presidente López Obrador, y darle continuidad a la atención de las comunidades que son las que vivieron las consecuencias de este tipo de derrames tóxicos en nuestro país. Es apenas un ejemplo de lo mucho que ha pasado, particularmente en el periodo neoliberal, con la cantidad de procesos productivos que tienen incidencia en derrames, en otro tipo de toxicidades en nuestro país, que de hecho de eso también la revista Contralínea ha hecho investigaciones sobre los distintos infiernos ambientales que tenemos en nuestro territorio.